0,13 en 2025. Víctor Álvaro González, Nextech Finance. Víctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Y los más optimistas esperaban una bajada de ese crecimiento del 1%, del 6 al 5% y más o menos la subyacente en un entorno controlado. Pero nos deja dos cuestiones también para que nos analices, Víctor. La inflación está ahora mismo en el mismo punto que los tipos de interés en Estados Unidos, pero la subyacente está más arriba que los tipos de interés en Estados Unidos. Cuando la FED en mayo suba, vamos a tener la fotografía de tipos por encima de la inflación en el porcentaje. ¿Cómo lo puede ver el inversor? ¿Qué es lo que el inversor debe mirar en este que sí que es el momento del cambio? Bueno, lo primero, hay una cosa que yo no entiendo por qué en el mercado hay esa tendencia a sorprenderse tanto de que la inflación subyacente se mueva con un retraso respecto a la general. Por algún motivo, que no me explico, todo el mundo ve normal que cuando subió el IPC subiera al principio mucho más y mucho más fuerte que la inflación subyacente, lo cual es pura teoría económica, es decir, siempre es así. Y entonces, como digo, por algún motivo la gente no entiende el movimiento contrario, es decir, que cuando baja el IPC la subyacente tarda más. No voy a aburrirles con la explicación, pero para, digamos, aclarar las cosas, les diré que es totalmente normal. El IPC es mucho más volátil, el IPC general sube mucho más rápido, con una pendiente mucho mayor. La inflación subyacente tarda más en subir, pero luego también tarda más en bajar. Es casi con puro sentido común. Pero bueno, por aclararlo. Otra cuestión. Bueno, lo de los optimistas. Algunos optimistas sí llevamos tiempo diciendo que la inflación tenía que seguir bajando, porque no es que haya empezado ahora, es que estaba en el 9% y no hacemos nada más que ver cómo baja y parece como si no bajara, pero no, la realidad es que está bajando, es la subyacente la que se mantiene más quieta, por decirlo así, más pegajosa, pero porque es la naturaleza de la inflación subyacente ser pegajosa. En la misma medida que veamos bajar la inflación general, que siga bajando, iremos viendo cómo esa inflación subyacente va aflojando. Esto con respecto a la inflación subyacente que me preguntabas. Y no puedo, digamos, evitar señalar algo que creo que es muy importante, y ya me callo, y es la importancia que tiene en este dato que no está descontado ni ha afectado todavía la restricción del crédito que se está produciendo ya en los Estados Unidos. La restricción del crédito es como si fuera una subida de tipos de interés adicional. Según nuestros cálculos, si esa restricción del crédito durara bastante poco tiempo, sería como subirlo 1/4 punto adicional. Pero si dura meses, estaríamos hablando de subir medio punto adicional sobre lo que ya tenemos, que es una subida muy importante históricamente hablando, con mucha pendiente además. Eso nos lleva a tu otra pregunta, y es que en nuestra opinión la Reserva Federal debería de valorar ese tema. Es decir, ha salido más de un billón español, 1 trillón norteamericano de dinero que estaba en depósitos en los bancos norteamericanos, en los pequeños y medianos, pero también en los grandes el saldo es negativo, y ese es dinero que ya no va a ir a crédito. Parece mentira que no haya ningún economista que se dé cuenta, hablo en términos generales, de que ese billón que no están, que los bancos lo que hacen es toman dinero de depósitos y cuentas corrientes y con eso dan crédito. Si 1 billón desaparece y se va a fondos monetarios o a letras del Tesoro, ese dinero no va a ir al crédito. Se ha retirado automáticamente ya $1 billón europeos, 1 trillón norteamericano, se ha retirado del mercado de crédito. Cuando baja el crédito, cuando hay mayor restricción de crédito, cuando hay menos crédito, afecta al consumo y a la inversión. Parece mentira que haya que recordarlo. Y cuando afecta al consumo y a la inversión, afecta a la inflación. Y afecta también al empleo. Lo iremos viendo cómo también aumenta el paro, aunque sea poco a poco, porque es la economía norteamericana, pero lo iremos viendo. En definitiva, todo es una tendencia, hay que fijarse en las tendencias, es lo que hemos dicho mucho tiempo, muchas veces y durante bastante tiempo últimamente, y finalmente no recoge este dato todavía, el impacto que tiene de restricción de crédito, el efecto que tiene desinflacionista, de desinflar, no deflación, desinflacionista, de desinflar los precios que tiene y va a tener esta restricción del crédito sobre los precios
en Estados Unidos. Eso significa, Álvaro González, que con una inflación energética más controlada y no disparada hacia el entorno de los $100, al menos en los 85 que tenemos ahora, sí que tenemos por efecto base un movimiento desinflacionario, como estás diciendo, que nos va a impactar todavía más en el mes de abril. Es decir, ¿ves ya un componente desinflacionario acumulado durante los últimos meses y sobre todo de cara a abril? Efectivamente, y prueba de ello es algo que has comentado, que ha sido, no sé si has sido tú o tu compañera al principio, que es clave, y es que por una décima no tenemos mensualmente la inflación plana. Eso es algo que llevábamos mucho tiempo sin ver. Entonces, esto es clave. Si nosotros vemos un gráfico de la inflación intermensual de lo que está pasando mes a mes, ya estamos en movimientos muy parecidos a antes de que se produjera este cambio de tendencia que hemos tenido tan fuerte en la inflación. Estamos volviendo, en otras palabras, a cierta normalidad. Entonces, esto, insisto, no incluye el efecto que va a tener sobre el consumo y la inversión la restricción del crédito. Y eso se va a notar en las cifras futuras de inflación, efectivamente. Muchísimas gracias, Víctor Álvaro González, Next Step Finance. Buen día y buen negocio, Víctor. Igualmente.